Aleluya. El domingo pasado estuve compartiendo, ¿cuántos se acuerdan de lo que son los procesos? ¿Se acuerdan? Los que estuvieron, ¿cuántos estuvieron el domingo pasado? Levante su mano, los que estuvieron el domingo pasado. ¿Ok? Acerca de procesos, acerca de cambios, acerca de transición. Y la transición tenía un sinónimo que se llamaba metamorfosis, ¿se acuerdan, sí o no? ¿Ok? Entonces, tomamos de ejemplo una oruga que cuando transiciona del estado de oruga a mariposa, ¿verdad? Hay muchas cosas que cambian, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, Dios quiere llevar en este tiempo a la iglesia a una transición potente, poderosa, una transición radical, una transición de cambios, donde tú ya no vas a poder volver al estado original. ¿Tú sabías? Una metamorfosis es algo que se caracteriza porque es un cambio irreversible. Significa que aquella oruga que transicionó al estado de mariposa no puede volver al estado de oruga, ¿sí o no? Sin embargo, el cristiano tiene la capacidad de haber experimentado la gloria de Dios, de haber experimentado la gracia de Dios, de haber experimentado la bendición de Dios y aún así volver a sus pasos antiguos y volver en su misma vida de pecado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ay, ay, ay. Por las dudas nadie dice amén, ¿verdad? Pero eso es bueno porque la palabra confronta, ¿sabes? Entonces, dijimos que había tres características esenciales que tenía la oruga al pasar a mariposa. ¿Se acuerdan? La oruga, ¿cómo es? ¿Cómo es la oruga? Ciega, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la oruga, al ser ciega, se movía por sensores, por sensaciones, por emociones. ¿Se acuerdan? Los que no escucharon la palabra, lo tenemos en YouTube. Vete a la palabra del domingo pasado, ¿ok? Entonces, la oruga es ciega y la oruga se mueve por sensaciones y por emociones, por lo que las antenitas palpan, por lo que hay en el ambiente, por lo que hay en la situación. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Dijimos que hay cristianos que también son sensacionalistas, se mueven por emociones, se mueven por sentimientos. Ustedes han escuchado decir, es que yo no siento, pastor, ¿han escuchado? Es que yo no siento cantar, yo no siento orar, yo no siento... Hermanos sensuales, se mueven por sensaciones, se mueven por emociones. Dios no te manda que te muevas por emociones, Dios te manda que te muevas por fe y por obediencia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces deja de ser un cristiano oruga. No te vuelvas más sensacionalista. Ay, que yo no siento, pastor, que yo no siento orar, yo no siento cantar. Sintiendo, no sintiendo, levántate y canta, levántate y adora, levántate y ora, levántate y ponte en la brecha. Eso es lo que dice la palabra, ¿sí o no? Pero cuando esa oruga sensacionalista, esa oruga que se mueve por emociones, por sentimientos, transiciona al estado de mariposa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esa oruga ciega comienza a desarrollar dos pares de ojos. ¿Se acuerdan lo que les comenté? Dos pares de ojos. Y cada ojo desarrolla 12.000 ojos diminutos en uno solo. ¿Se acuerdan? Entonces ya no le da solamente la capacidad de ver, sino también de focalizarse. ¿Se acuerdan? Fran, ¿te acuerdas el otro día cuando focalizamos algo aquí? Tú no veías lo que pasaba alrededor tuyo. Tú no veías los ataques, tú no veías... ¿Por qué? Porque él estaba focalizado en Cristo. Cuando tú estás enfocado en lo que Dios te dijo que iba a hacer, en el llamado, en el propósito de Dios, a ti no te importa lo que pasa alrededor tuyo, no te importa lo que son las circunstancias, no te importa lo que pasa en el ambiente. ¿Por qué? Porque tú estás enfocado, ¿sí o no? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Segunda característica, ¿cuál fue? A ver. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Cuando uno es oruga, ¿qué pasa? Poco a poco. Claro, cuando uno es oruga, ustedes vieron caminar una oruguita, una oruga, un gusanito, ¿verdad? Se va arrastrando, ¿sí o no? Y lo que a la oruga le costaba pasar de un árbol a otro, que le llevaba mucho tiempo, cuando transiciona del estado de oruga a mariposa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Aquello que le llevaba tiempo comienza a acelerarse. ¿Por qué? Porque la oruga ya la mariposa no se arrastra, la mariposa vuela. ¿Sí o no? Ya no es algo que se arrastra.
Ya no es algo que está ahí lentamente, a ver a dónde voy, a ver a qué hoja voy. No, la mariposa va de un sitio a otro en un tiempo récord, en un tiempo acelerado. Entonces yo estaba comentando que va a haber un tiempo en tu vida donde Dios va a permitir un aceleramiento en las cosas que a ti te llevaba tiempo. ¿Sí o no? Va a haber un rompimiento en cosas que estaban detenidas, que estaban paradas, que Dios te dijo que lo haría, pero que no habían pasado. ¿Sí o no? ¿Se acuerda? Tiempo de aceleración, tiempo de aceleramiento, tiempo de avance, tiempo de conquista, lo que Dios te dijo. Y que por ahí estaba el testimonio de la hermana. ¿Se acuerdan? Que normalmente una documentación se demoraba 2 años, a ella le llegó en un mes. Si eso no es aceleración, ¿qué es? Cuando tú estás dentro del propósito de Dios, Dios va a hacer cosas sobrenaturales, milagros, prodigios, señales, maravillas. ¿Seguirán a quiénes? ¿A quiénes? A los que creen. ¿O no? Hay gente que cree aquí, a ver. Yo aquí todavía, a ver qué está. Bueno, ¿cuántos creen? A ver. Ahora, la pregunta es, ¿en quién crees? ¿En quién crees? Esa es la pregunta del Dios. Cuando tú sabes a quién sirves y en quién crees, el Señor va a comenzar a hacer cosas grandes contigo. Tercera y última característica, eso para hacer un paneo general de lo que fue el domingo pasado. Tercera y última característica era ¿qué cosa? ¿Con qué el gusano se alimenta? ¿Con qué? Con la boca. Pon un gusano en tu jardín, ¿qué va a pasar? Lo va a destruir, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, eso que tú plantaste, sembraste y lo estabas cuidando, viene una oruga, un gusano y lo destruye ¿con qué? ¿Con qué? Digan conmigo. Esta boca mía, digan conmigo. ¿Conocen gente que destruye con la boca? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y solamente sale crítica, murmuración, chisme, ¿verdad? Solo para que ore, pastor. No. Y encima nos llegan al pastor, llegan a la hermanita, al hermanito, que tiene el mismo espíritu de chisme, de crítica y de murmuración, ¿sí o no? Para que oremos, hermana. Para que oremos, hermano. Mentira del diablo. Aquí nosotros dijimos, vamos a cortarle la lengua a chismoso de Satanás el diablo. Uy, algunos ya guardaron la lengua, ¿verdad? No, al chismoso de Satanás el diablo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y ¿sabe qué pasa? Que cuando aquella oruga que destruía con la boca, cuando transiciona de oruga a mariposa, ¿sabe qué pasa? La boca de la mariposa comienza a tener una lengua larga que se mete hasta la flor y ¿sabe qué hace? Poliniza. Poliniza. Aquello que la oruga destruía con la boca, cuando tú transicionaste del estado de oruga al estado de mariposa, aquello que destruiste con la boca ahora comienzas a dar fruto, comienza a polinizar, porque la polinización hace que la flor madure y se convierta en fruto. ¿Lo sabías? ¿Lo sabías, sí o no? Qué importante que comencemos como iglesia a transicionar. Digan conmigo, transicionar. Procesos. También dije, el proceso te va a doler, porque el proceso hace que tú tengas que sacar cosas que a ti te gustan, que a tu carne le gusta, te va a doler. Dale un corazón que está a tu lado y dile, te va a doler. Los procesos duelen, ¿sí o no? ¿Cuántas veces el Señor te dijo, deja eso y tú no quisiste soltarlo? Deja esa relación y tú no quisiste soltarlo. Deja esa amistad y tú no quisiste soltarlo. Deja a tu pariente. Mira, la gran mayoría de los ataques vienen siempre en la familia. ¿O no? ¿O no? Cuando Jehová Dios llamó a Abraham, Él le dijo, deja tu casa, sal de tu casa y de tu parentela. ¿Obedeció Abraham? ¿Obedeció Abraham? ¿Seguro? ¿Salió su parentela? Se llevó al padre y se llevó al sobrino, a Lot. ¿Sí o no? El padre por el camino falleció. Para que tú veas cómo cuando desobedeces a Dios hay consecuencias. Y más adelante, Abraham tuvo que dividir la tierra con Lot. Imagínate, porque Lot era una carga anexa.
Era una mochila que él no tenía que haber tomado en el momento en que Jehová Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Así que muchas veces puede haber familiares que van a ser el problema en tu casa. Uy, uy, uy. Cuando tú andabas en la discoteca, cuando tú andabas perdido, cuando tú andabas derrochando dinero en mujeres, nadie te decía nada. Pero cuando tú llegas a la iglesia y tú vas a dar una ofrenda o vas a dar un diezmo, te dice: uy, te están robando el dinero, te han lavado el cerebro, te están sacando el dinero, ¿sí o no? No sé si a usted le ha pasado. Eso no pasa aquí, ¿verdad? Esas son otras iglesias de por ahí. Pero antes, cuando soltabas dinero, cuando tirabas dinero, cuando te ibas a la cañada y tirabas 100, 200, 300 euros, nadie te decía nada. ¿Sí o no? Cuando venía a la discoteca y encontrabas la cartera que ya no tenía un duro y tenías que trabajar toda la semana sin dinero, nadie te decía nada. Pero cuando vienes a trabajar a la iglesia, cuando vienes a comprometerte, cuando vienes a servir, la gente te va a acusar. Y los primeros van a ser tus familiares. ¿O no? ¿O no? ¿Ok? Hasta aquí todo bien. Ok. Digan conmigo transición. Digan conmigo cambios. Procesos. ¿Es importante que entremos en un proceso de Dios, sí o no? ¿Es importante? ¿Cuántos quieren entrar en el proceso de Dios? Espera, no levante la mano. No me diga amén. Espérate, te voy a advertir primero. Te voy a leer las letras pequeñas. Porque aquí no se trata de firmar un contrato y después no... Oh, es que no me dijeron la letra pequeña, ¿sí o no? Se trata de que ustedes sepan. Pase, pase, no pasa. Aquí hay uno también, mira, aquí en el medio, aquí hay uno. Aquí hay uno. Se trata de que ustedes puedan ver a qué van a atenerse. Digan conmigo, mira. Si yo me comprometo con Dios a entrar en un proceso de transición, si yo me comprometo, si yo levanto mi mano, yo voy a tener que renunciar a cosas que Dios me va a pedir, a relaciones que Dios me va a pedir. Escucha, amistades que Dios me va a pedir, porque ahora mismo no suman. Escucha, qué importante es todo. ¿Las amistades son malas? No, no son malas si tú estás firme. Pero hay una palabra del Señor que siempre repetimos aquí. Las malas conversaciones corrompen, ¿qué cosa? Las buenas costumbres. Entonces hay un tiempo donde tú vas a tener que renunciar a ciertas amistades. Compañeros de trabajo que no te aportan. Lugares donde no te conviene estar. Escúchame. Vas a tener que renunciar a tu comodidad. Ay, pastor, ¿eso qué es? Por ejemplo, tu líder de casa de paz te dice: aquí en este lugar de lunes a viernes se ora a las 6:30. Ay, ay, ay. ¿Y quién duerme por mí, pastor? ¿Sí o no? Por eso digo, ¿cuántos están dispuestos realmente a pagar? Porque aquí, de boca para afuera, todos decimos amén. Pero después, cuando hay un compromiso que cumplir, no con el pastor, no con tu líder, el compromiso es contigo mismo, el compromiso es con Dios, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Con quién el compromiso? Ahora, yo te voy a preguntar, ¿cuántos quieren entrar en el proceso de transición, de cambio, de transformación, de oruga a mariposa? Y no me levantes la mano. Levanta tu mano espiritualmente, ¿vale? No, es que para que me vea el pastor, no hace falta. Porque el que conoce tu corazón es el que te va a juzgar. Yo no estoy aquí para juzgarte, estoy aquí para enseñarte. ¿Estamos de acuerdo? Toca que está a tu lado. Dile: Dios es el que ve tu corazón. La decisión es tuya y Dios la respeta. ¿Sí o no? Entonces te voy a volver a lanzar el desafío.
¿Cuántos de ustedes quieren tomar el desafío de transicionar, de cambiar? De cambiar, de ser renovado, de ser elevado a un nuevo nivel de conocimiento. ¿Cuántos? ¿Necesita la iglesia del Señor pasar por una transición? Sí. Y ahora te voy a mostrar por qué. Segunda parte de la prédica, y yo titulé esta segunda parte de la transición, y vamos a hablar de una persona, porque hay un ejemplo bíblico y hay varios ejemplos bíblicos, pero este es uno de los más llamativos y es Elías, el hombre de las grandes transiciones. ¿Quién conoce a Elías? A ver, vamos al texto y después nos vamos. Capítulo 1 de Reyes, capítulo 19. Te voy a desglosar este pasaje que muchos de ustedes ya conocen. Vamos a hacer un análisis profundo de qué realmente Dios quiere hablarnos con esto. 1 de Reyes, capítulo 19 en adelante, dice: Acab dio... Bájame un poquito más el sonido de ahí, porque tengo que gritar mucho. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Después te voy a hacer un paneo de lo que había hecho en el capítulo 18. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías su mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de los sacerdotes que tú mataste. Versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Suelta a tu criado, dile que está a tu lado, suelta a tu criado. Hay cosas que tienes que soltar, suelta las relaciones, suelta lo que Dios te está pidiendo. Versículo 4, dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Versículo 5, vamos a leer todo, después te voy a desglosar. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Versículo 6. Entonces él miró, y aquí su cabecera, a su cabecera una tarta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse, como muchos de ustedes. Versículo 7. Y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Versículo 8. Rápido, corremos. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Versículo 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 10, rápido. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Versículo 11. Él le dijo: sal fuera y ponte. ¿Quién estaba hablando aquí? Y él le dijo, ¿quién está hablando aquí? Jehová Dios. Le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Versículo 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿No te parece conocido esta pregunta? Segunda vez que Jehová Dios le está preguntando a Elías: ¿qué haces aquí? ¿Ok? Y segunda respuesta de Elías. Él respondió, dijo: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Versículo 15. Y él le dijo, Jehová:
ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Versículo 16. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirá por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Versículo 17, rápido. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Aquí vamos a parar un momento. Te voy a dar un contexto general para que tú te metas en él. Versículo 19 nos relata acerca de que Jezabel, una reina, la esposa del rey Acab, había escuchado lo que había hecho Elías en el versículo 18. Y pregúntame, ¿qué hizo en el versículo 18 Elías, pastor? Pregúntame. Pero pregúntame con ganas si quieres saber, o si no, no te cuento. Ok. ¿Qué hizo Elías en el versículo 18? En el versículo 18, este profeta, que era conocido como el profeta de fuego, porque hizo descender fuego del cielo, levantó un altar nacional de adoración. Versículo 18, léanlo. Levantó un altar nacional de adoración. Llevó al pueblo de Israel a la presencia de Jehová Dios. Derribó los altares de Baal y Asera en Israel. Y mató a todos los sacerdotes paganos. Esto es lo que había hecho en el capítulo 18. En el capítulo 18 de Primera de Reyes. Entonces toda esta noticia le llegó a Jezabel. ¿Jezabel quién era? Jezabel era un principado que aún hoy se mueve en medio de las iglesias. El espíritu de Jezabel, el espíritu que viene a seducir y a querer tapar la boca de los profetas. ¿Lo sabías? Apocalipsis nos habla de eso. Hay un espíritu imperante. Jezabel murió, pero el espíritu está ahí. Está activo. Un día vamos a hablar, yo creo que ya lo hablamos aquí un día, acerca del espíritu de Jezabel. ¿Ok? Un día vamos a hablar de esto. Pero Jezabel daba de comer a todos los sacerdotes de Baal y Asera. Entonces, ¿qué hizo Elías? Elías reunió a todos los sacerdotes, a 450 sacerdotes de Baal, y los desafió públicamente diciendo: si este es vuestro Dios, aquí hay un sacrificio, hacerle encender fuego, y si este es vuestro Dios, vamos a servirle. Pero si el mío es el Dios, van a servir a Jehová, Dios de los cielos. Y estuvieron todo el día ahí los sacerdotes. Yo te estoy contando esta historia. Míralo en el capítulo 18. Te voy a contar rápidamente, ¿vale? Estuvieron todo el día ahí los sacerdotes gritando, saltando, bailando. Se cortaban con cuchillo para llamar a su Dios, para que se encendiera el altar. No pasó nada. Diga conmigo, no pasó nada. ¿Sabes por qué? Porque estaban adorando a un Dios muerto, un Dios que no existe. Sin embargo, cuando le tocó el turno a Elías, él tomó 12 piedras grandes y levantó un altar. En medio del altar puso el cordero del sacrificio, puso un buey. Escúchame. Pidió a los del pueblo que comenzaran a rociar con agua, cubos de agua encima del becerro, ¿verdad? Puso la leña, puso el becerro para quemarlo, y encima puso agua. Ustedes saben que la leña mojada no arde, ¿sí o no? Y él aún así lo hizo. Vengan, derrámenle más agua, más agua, más agua. ¿Sabe? ¿Cómo vas a encender eso? Y comenzó a orar a Jehová. Escuchen. Comenzó a orar a Jehová, y Jehová Dios descendió como una llama de fuego. Consumió la leña, consumió el sacrificio. Inclusive dice que lamió el agua que había quedado en los bordes del altar. Y ahí el pueblo de Israel comenzó a reconocer que realmente el Dios que predicaba Elías era el Dios verdadero, el Dios del rey, el Dios de dioses, el rey de reyes. Era Jehová de los ejércitos peleando a favor del pueblo de Israel. ¿Entienden? Y no era esto. Y cuando hubo esa manifestación sobrenatural de Elías, Elías tomó la orden de apresar a todos los sacerdotes de Baal. Los llevó a un arroyo, y ¿qué le hizo? ¿Les liberó? No.
cuellito, les cortó el cuello a todos los sacerdotes paganos. Y tú dices, pastor, pero eso es muy violento, ¿verdad? ¿Sabes qué pasa? Que si tú no eres violento con el pecado, que si tú no eres radical con el pecado va a volver a comenzar y va a volver a florecer en tu vida. Tú tienes que arrancarlo de raíz, tienes que cortarle la cabeza al pecado, ¿o no? ¿Has coqueteado alguna vez con el pecado? Cuando Satanás te envía un pensamiento a la mente y tú no lo reprendiste, lo rechazaste rápidamente, ¿sabes qué hizo ese pensamiento? Tomó cuerpo. Ya te imaginaste. Ya lo concebiste en tu corazón. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El proceso del pecado. Lo piensas, lo hablas y lo haces. ¿O no? Díganme conmigo, ¿lo piensas, lo hablas y lo haces? Ese es el proceso del pecado, ¿o no? Entonces cuando Satanás te envía un pensamiento, lo primero que tienes que hacer es rechazarlo. Lo rechazas. Rechazo en el nombre de Jesús. ¿Vale? Y lo reemplazas. Porque una mentira de Satanás, el diablo, siempre es rebatido con una verdad de la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tú estás enfermo, te dicen. Y tú le crees. Y tú le crees. En vez de decir, no, yo estoy sano. La palabra de Dios dice, por sus llagas he sido sanado. ¿Sí o no? Tú estás en bancarrota, sí, aunque tu situación sea esa. Tú dices que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, ni su generación que mendigue pan. Esto es un proceso de Dios, donde Dios me está probando mi corazón. Nosotros hemos contado esto muchísimas veces. Cuando nosotros entramos en un proceso de cambio, junto con mi esposa, recibimos una palabra del Señor que decía que Él iba a probar nuestro corazón en todas las áreas. Nosotros dijimos, gloria a Dios, aleluya. No sabíamos dónde nos estábamos metiendo. Y una de las cosas que más Satanás, el diablo, apretó con nosotros fue el aspecto económico. ¿Entiendes? Pero es para que Dios pueda probar la fe que tú le tienes a Él. O tú miras las circunstancias, o tú miras a la gente, o tú miras las promesas de tu futuro jefe que después no prospera, o tú miras a Jehová Dios, que es el que te dio la promesa. Qué tremendo, ¿verdad? Y aquí tenemos a Elías, un hombre de Dios, un hombre que provocó a Dios para que lamiera y consumiera un holocausto. Escúchame, versículo 2, dame versículo 2. Escuchando a una bruja, escuchando a una endemoniada que decía, versículo 2, Jezabel, entonces envió Jezabel a Elías, un mensajero diciendo, así me hagan los dioses si aún me añada, si mañana a esta hora yo he puesto tu persona como la de uno de ellos. Escúchame, ¿cómo estaban los sacerdotes de Baal? Sin cabeza. ¿Y sabes qué le mandó a decir Jezabel a Elías? Que así me hagan los dioses y aún me añada si mañana yo no tengo tu cabeza aquí. Qué tremendo. ¿Has escuchado alguna vez alguna palabra, alguna amenaza que te atemorizó, que te hizo tener miedo? Uy. Yo os voy a contar una cosa que el Espíritu Santo me recuerda. Nosotros fuimos un día a una barbacoa con mi esposa y este hombre era un satanista. Escucha, era un satanista. Este hombre cuando estaba hablando con nosotros en un momento dado nos llevó a una habitación donde tenía ofrendas. Era un pay de eso, de esos que tú das ofrenda a un muerto. Tenía inclusive huesos de muertos. En ese lugar, escúchame, aquí en Marbella. No te voy a decir dónde, para que no te vayas para allá. Y tenía, escúchame, y tenía un altar, todo un salón montado para sus dioses. Era un satanista. Y en una de esas tenía como una Biblia, ¿vale? Una Biblia grande. Estaba la mujer de este hombre también. Y yo toco la Biblia en su hoja y dijo, no lo toques. No lo toques. Gracias.
Y me decía, no lo toques. Uy, eso te va a traer maldición. Y me puse a ojear. Y él me contaba que él hacía ofrendas. Nosotros oramos por este hombre. ¿A qué voy? A que cuando tú sabes a quién representas, no hay maldición que pueda tocar. No hay absolutamente nada que pueda tocar tu vida. Escúchame, versículo 4, dame versículo 3. Dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, el que está en Judá, y dejó allí a su criado. Aquel que un día anterior había estado matando a sacerdotes, matando a todos los sacerdotes paganos, aquel profeta, escúchame, aquel que hizo que descendiera fuego del cielo, aquel que levantó un altar nacional, aquel tuvo miedo ante la voz de una mujer que le dijo, mañana yo te mato. ¡Qué tremendo! Y tuvo que salir huyendo de ese lugar. ¿Para qué? ¿Para qué dice? ¿Para qué? Para salvar su vida. El temor es uno de los espíritus que se ha soltado en este tiempo, aún sobre la iglesia cristiana. Cuando tú tienes miedo, cuando tú tienes temor, cuando tú tienes dudas, eso es confiar más en el poder de Satanás. Déjame decirte esto, no sueltes la fe. Digan conmigo, no suelto la fe. Porque la fe, dice la palabra, ya es un escudo. ¿Entiendes? La fe, según Efesios capítulo 6, es un escudo para apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Sí o no? Entonces, cuando tú sueltas la fe, cuando tú sueltas el escudo, todos los dardos te van a llegar. ¿Entiendes? No sueltes la fe. Sin embargo, tenemos a un Elías que no había transicionado todavía de oruga a mariposa. Aunque el ADN lo tenía, él era un profeta de Dios, él era usado por Dios, Dios le hablaba. Escúchame, no importa los milagros que tú hagas, no importa cuánto Dios te usa, lo más importante aquí es saber cuánto del ADN profético está siendo activo en tu vida. ¿Tú me entiendes? A ver, yo no sé. Uy, que Dios me usa, pastor, pero ¿cuánto de eso que Dios puso en tu vida está siendo desarrollado? ¿Sí o no? Aquí teníamos a Elías. Elías provocaba la presencia de Dios, ¿sí o no? Sí, lo provocaba. Descendía fuego del cielo, consumía el holocausto, consumía el tabernáculo. Pero aún así tuvo miedo. Qué tremendo. Diga conmigo, levante tu mano, levante tu mano. Diga conmigo, se va todo espíritu de temor y de miedo ahora, en el nombre de Jesús. No tengo miedo, porque Jehová Dios, mi guardador, acampa alrededor mío. ¿Tú sabes lo que dice Salmos capítulo 91? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a tu diestra 10,000 y a tu izquierda 10,000, para ti no. Para ti no. Si tú confías en la palabra, escúchame, tú vas a ver a gente cayendo alrededor tuyo, pero a ti no te va a llegar. Eso dice la palabra. Uy, pastor, es que el COVID. Yo recuerdo en tiempo del COVID había gente que no quería venir a la iglesia. Hasta que no tenga la 25 dosis no me voy. Si tú estás vacunado con una vacuna del cielo, tú estás protegido. Déjame darte esto. Cuando Dios quiere llevarte a su presencia, no hay oración que detenga la mano. Cuando Dios no quiere llevarte, no hay cáncer fulminante que pueda llevarte. ¿Tú me escuchaste? Es que aquí hay gente, ayer estuvimos viendo, le estaba diciendo yo a mi esposa, voy a hablar acerca de la película que vimos ayer. Ayer estuvimos viendo una película que se llama Hasta que esté a mi lado. Hasta que esté a mi lado. Mírenlo, Netflix. Mientras estés conmigo, vale, mientras estés conmigo. Es una película cristiana, escuchen, es una película cristiana.
Para que diga, uy, el pastor se pasa todo el día en Netflix. No, 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 yo estoy orando por ustedes. Escucha, y trata la historia de una jovencita de 20 años que comenzó a tener cáncer. Es un caso real, si me dice mi esposa, un caso real. Y se enamoró de un adorador, de un cantante que componía música para Dios. Y él pedía oración en cada concierto. Su esposa en primera fila le pedía que se levantara y pedía que todo el auditorio que estaba ahí oraran por ella, por un milagro. El Señor la sanó, se casaron y después de un tiempo el cáncer apareció de nuevo. Escucha. Le estaba diciendo yo a mi esposa, como cuando tú tienes una enfermedad de muerte, una enfermedad mortal como un cáncer, por ejemplo, ¿verdad? Y Dios te sana, cada minuto de tu vida es un regalo, ¿sí o no? Así es. ¿Sí o no? Es un regalo. Es un regalo. Y después el Espíritu Santo me estuvo diciendo, ¿por qué esperar a que te tome una enfermedad mortal para que tú valores hoy? Cada minuto de tu vida es un regalo. Amén. ¿Sí o no? Así es. ¿Sí o no? Porque valoramos las cosas cuando nos faltan. Valoramos las cosas cuando nos faltan. Valoramos la salud cuando estamos enfermos. ¿Sí o no? Valoramos el dinero cuando nos hace falta. Valoramos a la persona, al amigo, a la amiga, al vecino, a la hermana cuando ya no están. Y cuando no están no lo valoras. Valoramos a nuestros padres. Cuando ya no están. Levanta tu mano. Di conmigo, cada minuto de mi vida es un regalo de Dios. Úsalo como un presente. Úsalo como un regalo de Dios. No lo desperdicies. No lo desperdicies. Qué tremendo como Dios puede llegar a hablarte con algo tan sencillo. ¿Por qué tienes que esperar a que alguien te diagnostique un cáncer o algo que tú sabes que más tarde o más temprano te puede llevar a tu vida? Si tú al salir de aquí algo te puede pasar y Dios te puede llamar a su presencia. ¿Por qué no vives la vida como si fuera el último día? Disfruta, abraza, perdona. ¿Entiendes? Vive la vida como un regalo de Dios. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se levantó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Escúchame. ¿Cómo un varón, un profeta de la estatura espiritual de Elías puede llegar a ser tan cambiante? Si ayer estaba matando profetas paganos, ayer estaba teniendo, escúchame, ayer estaba teniendo una victoria aplastante, una victoria respaldada por Dios, una victoria donde todo el pueblo de Israel vio a un Dios soberano y todopoderoso. Y él estaba diciendo a Dios, basta ya. En otra versión dice, ya no soporto, ya estoy harto, dice otra versión de la palabra. ¿Cuántas veces le dijiste al Señor, ya estoy harto? Por eso muchos cristianos tiran la toalla. ¿O no? ¿O no? Cuando tú le dices, ya estoy harto, esto no es para mí. Yo voy a contar algo que yo ya he contado aquí varias veces. Había una mujer en una iglesia donde me tocó orar por ella. Y ella me decía, yo era pastor en esa iglesia. Y ella me decía, pastor, yo voy a vivir la vida, yo soy joven, soy guapa,
voy a vivir la vida y cuando sea vieja me voy a arrepentir y Dios me va a perdonar. ¿Es correcto, sí o no? ¿Es correcto? Sí. El perdón. ¿Es correcto, sí o no? Sí, es correcto. Claro que es correcto, Dios te perdona. Hasta el último minuto de tu vida Dios te perdona. Si no, pregúntele al ladrón en la cruz. El ladrón no conocía ni un corito, no se sabía ni un versículo. No iba discipulado, no por eso no vas a dejar venir a los discipulados, ¿verdad? Pero él en esa ocasión especial él creyó en el Salvador. Y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Sabes qué le dijo el Señor? Ciertamente hoy estarás conmigo. Él creyó. Hasta el último minuto. Y le dije yo, qué bueno que pienses así. Pero déjame decirte algo. Tú no sabes cuándo va a ser la hora en que Dios te llama a su presencia. Y si Dios te va a dar la oportunidad de arrepentirte. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú ya conoces la palabra, ya no tienes excusa. Ah, es que yo no sabía. No le puedes decir al Señor, yo no sabía. Tú ya conoces la palabra. Esta mujer, te voy a hacer la historia corta, esta mujer llegó de su país natal, llegó a España, a la semana se enfermó y en una semana falleció. 33 años. 33 años. Falleció. No tientes a Dios. No juegues con Dios. No juegues a hacer tratos con Satanás y con Dios. Sí, la vida tienes que disfrutarla, tienes que vivirla, claro que sí. Eclesiastés dice, ama los caminos de tus ojos. Pero recuerda que por sobre todas las cosas que tú hagas, Dios te va a ajustar. Hay un juicio que viene. ¿Me entiendes? ¡Ah, qué bueno! Ojalá todos viviéramos así, ¿verdad? Ah, yo voy a vivir la vida, viva la pepa, por aquí, por allá, ¿verdad? ¿Sí o no? Ale, ale. Y después, cuando ya sea viejo, yo me voy a arrepentir y voy a servir al Señor. Los últimos 2 días de mi vida. Ojalá fuera así. Tú no sabes lo que va a pasar al salir de este lugar. ¿Sí o no? Cuidado. Mira que está a tu lado, cuidado. No juegues con Dios. Con Dios no se juega. No se puede jugar. Estás jugando con fuego. ¿Ok? Y aquí teníamos a Elías, que después de haber tenido una victoria aplastante, le decía, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Versículo 5, rápido. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Versículo 6, rápido. Entonces él miró y he aquí, en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Quién hizo el pan? ¿Quién le trajo la vasija de agua? ¿Eh? ¿Quién? ¿Lo hizo él? ¿De dónde vino la provisión? ¿De dónde viene tu provisión? De mi trabajo, pastor. A mí nadie me regala nada. ¿Y quién te da la sabiduría? ¿Quién te da la fuerza? ¿Quién te da la gracia? ¿Eh? Porque si estuvieras enfermo no estarías trabajando. ¿Tú me entiendes? O sea, ¿cómo, hasta qué punto hay que ser agradecido a Dios por lo que Él nos da? Y muchas veces nos creemos autosuficientes, dejamos fuera a Dios, dejamos aparte a Dios. No, esto es mi trabajo, esto es mi ganancia, esto es mi bolsillo, esta es mi cartera, y aquí no se mete ni mi esposa. No, sí, mi esposa sí. No es mi caso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y aquí mira, la provisión viene del cielo. Levanta tu mano y di conmigo, mi provisión viene del cielo. Yo no dependo de un trabajo, yo no dependo de un jefe, yo dependo de la promesa de Dios sobre mi vida. Eso es lo más importante. Hay una promesa de Dios, porque cuando te cierran una puerta, 5 se están abriendo. Para los hijos de Dios, los que creen la promesa, déjame decirte, yo salí de un trabajo hace 2 años y medio. Un trabajo que me encantaba, donde yo ganaba bien.
Y yo hasta cierto punto yo lamentaba haber salido. Yo tenía solamente por 6 meses, no que me hayan echado ni mucho menos, sino mi contrato vencía a los 6 meses. ¿Vale? Me contrataban por 6 meses, 6 meses. Y era un trabajo que a mí me gustaba. Yo decía, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago? Al mes siguiente me contrataron en otra empresa donde estoy hoy aquí. ¿Tú sabes que no estoy ganando lo que ganaba en esa empresa? Que se ganaba muy bien. Estoy ganando 3 veces más de lo que se ganaba en esa empresa. Porque Dios prueba tu fidelidad. Dios conoce tu corazón. Dios conoce lo que tú le estás pidiendo. Y cuando es para bendición de otra persona, escúchame, cuando es para bendición de otra persona, Dios te va a bendecir siempre. Tú sabes la bendición que Dios le dio a Abraham. Abraham le dijo, y te bendeciré, y te bendeciré. ¿De qué nos habla? De que va a haber un desatar de bendición sobre la vida de Abraham, ¿sí o no? Pero después le dice, y será bendición. O sea que la bendición que Dios te da no es solamente para que lo disfrutes tú. La bendición que Dios te da es para que tú seas de bendición a mucha gente, a muchas personas, a muchos hermanos, a tu iglesia, a la obra. Dios te bendice para que tú bendigas. No te quedes gordo, hinchado de tanta bendición. Reparte la bendición. Ay, 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 yo no sé a quién le... Cuando más das, cuando más repartes, cuando más... Mira, nosotros cuando menos teníamos, más dábamos. Nosotros, venía gente y decía, mira, que no tengo para comer, no tengo... No, porque éramos líderes espirituales. Nosotros cogíamos de la alacena lo que teníamos. Arroz, fideo, ¿verdad? Llevamos una bolsa. Tú sabes que esa misma tarde tocaban el timbre de nuestra puerta con 2 bolsas llenas de Mercadona. Yo no sé si te pasó a ti, a nosotros sí. Nos poníamos a orar con mi esposa y el Espíritu Santo nos decía, haz un listado de lo que debes. Escucha, no te estoy contando algo que me contaron, yo lo viví. Y hacíamos un listado, día lunes a la mañana orando, 600 euros. Debemos 600 euros, tenemos que pagar 600 euros esta semana. Y nos poníamos ahora. Escucha, nos poníamos ahora. Miércoles a la mañana me llama una persona, me dice, necesito merendar contigo esta tarde. Mi esposa y yo fuimos. Y el hombre dice, desde las 6 de la mañana. El Señor me quebrantó y sacó un sobre y nos dio esto para ustedes. ¿Tú sabes cuánto había? Adivina. Adivine cuánto había en el sobre. 600 euros. Ese es el Dios fiel. Ese es el Dios a quien yo sirvo. Y ese es el Dios a quien yo creo. Ese es mi Dios. No te voy a predicar algo que yo no he vivido, gracias. No te voy a predicar algo que yo no he vivido. No te voy a predicar algo que yo no he sentido. Yo no te voy a predicar algo que Dios no me haya respondido. Y como esa experiencia de bendición sobrenatural, así. Una persona me dijo, ¿por qué no escribo un libro? Tengo para escribir 2 libros. No 1, 2. De cómo Dios ha sido fiel conmigo, con mi familia. Ahí está mi hijo. Él puede saber cómo nosotros juntamos las moneditas de céntimo y nos íbamos al supermercado. Y él decía, papá, yo quiero esa galleta. No, ahora no se puede. No se puede. Comprábamos lo esencial. Tiempo de proceso, diga conmigo, tiempo de proceso. Tiempo de cambio, tiempo de transformación. Y mi esposa se hartó un día y dijo, va a llegar un momento donde voy a comprar las cosas sin mirar el precio. Escúchame, parece y suena presuntuoso, pero no es así. Porque cuando Dios envía la bendición, cuando Dios envía una gracia sobrenatural, hoy mi esposa va al supermercado y le tengo que cortar la mano para que no siga cargando el carro. Ella no ve precio. Total, que paga soy yo.
¿Tú me entiendes? Pero para que tú valores eso que tenemos hoy, tú tenías que haber pasado primero por el desierto. Si tú no pasas por el desierto, tú no valoras. Por eso dije acerca de la salud, acerca de la enfermedad. Si tú no pasas por una enfermedad mortal, recién ahí valoras la vida. No hace falta. Dale gracias a Dios por cada minuto, por cada segundo que tú estás viviendo. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Dice, entonces él miró y aquí en su cabecera una tarta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Versículo 6, 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Versículo 8, rápido. Y se levantó pues sí, comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Diga conmigo, el monte de Dios. ¿Qué nos representa el monte de Dios? Horeb. ¿Qué nos representa? La presencia. Tú tienes que correr a la presencia. Tú tienes que correr al lugar santísimo, al lugar de la presencia de Dios. ¿Tú me escuchas? ¿Tú me entiendes? Y el altar de Dios, el lugar de Dios no siempre es un lugar agradable. ¿Sabes por qué? Porque el altar era símbolo de sacrificio. Digan conmigo, sacrificio. ¿Cuánto tiempo caminó? ¿Cuánto tiempo caminó? ¿Cuánto? 40 días. ¿Se sacrificó Elías? ¿Y tú que vives a 200 metros no eres capaz de venir a orar a las 6 de la mañana aquí? ¿Tú que vives aquí a la vuelta? ¿Tú que lo tienes todo? ¿Que tenemos altavoces? ¿No eres capaz de venir a orar? Sacrificio. Busca la presencia de Dios. Busca el altar del sacrificio de Dios. Busca el lugar donde Dios te está llamando para tener un encuentro personal contigo. Dios te está llamando a tener un encuentro personal. ¿Están aquí? Uy, nadie, uy, qué bonito. Cuando nadie dice amén es porque algo bueno viene. Versículo 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Digan conmigo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? El problema no es que tú te metas a una cueva. El problema es que tú no salgas de esa cueva. ¿Lo sabías? Por eso tuvo que mandar un ángel y tuvo que decirle, ¿qué haces? No, era Jehová mismo. Dice, ¿qué haces aquí, Elías? No mandó al pastor, no mandó al líder, no mandó al evangelista. Él mismo vino. Le dijo, ¿qué haces aquí? Esta es una pregunta para la iglesia hoy. ¿Qué haces metido en la cueva, iglesia de Dios poderosa? ¿Qué haces metido? ¿Qué haces que no sales? ¿Qué haces que no sales hacia tu mandato, hacia lo que yo te dije que tenías que hacer? Por eso yo bendigo a los chicos que están haciendo evangelismo. Están haciendo el mandato de Dios. Y si tú no estás haciendo evangelismo, súmate a ese grupo que está ahí. La mentora, el líder Jorge, el líder Michael, la líder Briseida. Súmate a ese grupo. ¿Qué haces metido en una cueva? Escúchame. Déjame decirte, mira lo que le respondió Elías, versículo 10, rápido. Y él respondió, dijo, he sentido vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Suena hasta espiritual. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Digan conmigo, para salvarse la vida. Elías corrió de ahí para salvarse la vida, no porque tenía un vivo celo. Y después te voy a mostrar por qué. Porque no es cierto que no ha quedado nada. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado los altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, yo el único. Yo soy el atalaya, por eso yo he corrido para que el celo por Jehová siga vivo. Mentira. Mentira. Excusa, diga conmigo, excusa. Toca al que está a tu lado.
Dile, déjate de excusas para servir a Dios. Dice la palabra de Dios, en los postreros días, que no son los días que se comen postre, no tiene nada que ver con eso. Serán como los días de Elías, donde se va a desatar una multitud de demonios. No mira a tu lado, por favor. Escúchame. Ahora no mires, ahora no mires a tu lado. Porque los días de Elías se desató una legión de demonios sobre Israel para callar la voz profética. Hubo un ataque para silenciar ¿a quién? A Elías. ¿Lo sabías? Porque Elías hablaba con la boca de Dios. ¿Lo sabías? Qué tremendo. Pero aquí él tenía miedo, dice, he respondido, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Faltaba nada más que recogiera la ofrenda y ya era un culto, ¿sí o no? Faltaba eso. ¡Wow! ¡Qué espiritual Elías! ¿Verdad? Mentira, tenías miedo. Corriste para salvar la vida. Digan conmigo, ¿tuviste miedo? Dígale que está a su lado, tuvo miedo. Y tú también tienes miedo, pregúntale, ¿tú también tienes miedo? Versículo 11, rápido. Corremos, rápido. Y él le dijo, sal fuera y ponte. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Versículo 11. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Versículo 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Versículo 13. Rápido. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Diga conmigo, y salió. ¿En qué versículo le dijo Jehová a Dios que saliera? A ver. A ver. ¿En qué versículo? Rápido. El 5. Ahora sí, porque tiene ahí. En el versículo 5 ya le dijo que saliera. Y salió en el versículo 13. ¿Obedeció a Dios? ¿Obedeció Elías a Dios? ¿Y tú? ¿Cuántas veces Dios tiene que decirte sal de ahí? No te metas ahí. No es con ese, no es con esa. No es el lugar. Y tú le dices, vale, bueno. En el versículo 15, allá por 2024 ya saldré. ¿Sí o no? Hasta que te golpeas la cabeza. Hasta que te das contra la peña. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Por segunda vez. Dile que está a tu lado, ¿qué haces aquí? Fuera de la perfecta voluntad de Dios. Ay, ay, ay. Se desvaneció eso fuera de la perfecta. Vuelvo y repito. Pregúntale que está a tu lado, ¿qué haces aquí? Con fuerza, como si lo creyeras. Fuera de la perfecta voluntad de Dios. Dile, vuélvete. Tienes que volverte. Cuando tú caminas en la perfecta voluntad de Dios, nada ni nadie podrá tocarte. Tú caminas seguro, tú caminas confiado, tú caminas sabiendo de que el poderoso gigante camina contigo y que Él envía ángeles alrededor tuyo que guardan tu entrada y tu salida, tu andar y tu reposo, tu acostarse y tu levantarte. ¿Sí o no? Eso dice la palabra. ¿O no? ¿O me lo estoy inventando? El que guarda a Israel ni se duerme,
ni se duerme, dice, porque Él está guardándote todos los días. O le crees a Dios o le crees a las circunstancias. Versículo 15, rápido. Él respondió de nuevo, pretexto. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo, diga conmigo, y solo yo. Y yo te voy a demostrar que no es así. Te voy a demostrar que no es así. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Versículo 15, rápido, corremos. Y le dijo Jehová, ve y vuélvete. ¿Se acuerdan que le dije? Regresa, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. ¿Cuál era la asignación que tenía ahora Elías? ¿Cuál era la asignación según este versículo? Ir y ungir a un rey. ¿Sí o no? Y si vamos a la palabra de Dios, dice que Él nos hizo a nosotros, nos constituyó como ¿qué? ¿Como qué? Reyes y sacerdotes. Como reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Hay una unción real sobre tu vida. Toca al que está a tu lado. Dile, tú eres un rey, una reina, díselo. Aunque no te lo creas. Por eso es que es necesario creer en la palabra. Tú eres un rey, una reina, una princesa de Dios. Tú eres. Y tú has sido destinado y destinada para gobernar. ¿Sabes lo que hacen los reyes? ¿Qué hacen los reyes? ¿Qué hacen los reyes? Gobierna. ¿Qué hacen los reyes? Gobierna. Gobiernan. No, los reyes espirituales. Gobiernan. ¿Y los sacerdotes? Ministra la presencia de Dios. Muy bien, Isaac. Aprendió. Los sacerdotes ministran la presencia de Dios. Y si Dios te constituyó a ti, rey y sacerdotes primero, para gobernar, pero ministrando la presencia de Dios. Así es. Autoridad sin presencia es tiranía. Autoridad sin presencia es tiranía. Yo tengo autoridad, pero no tengo la presencia de Dios. Te vuelves un tirano. ¿Sabes por qué? Porque tú comienzas a decir, aquí mando yo. Aquí no manda Dios, aquí mando yo. Te vuelves un tirano. Y presencia sin autoridad es anarquía. ¿Sabe qué es anarquía? Que no estás sujeto a ninguna autoridad. Yo tengo la presencia, pero no me someto a nadie. Yo he escuchado personas decir que solamente se someten a Dios. ¿Conocen ese tipo de personas? ¿No? Yo no me someto a ningún hombre en la tierra. Yo me someto solo a Dios. Yo he escuchado eso. ¿Está bien o está mal? ¿Está bien o está mal? Decir, yo solamente estoy sometido a la autoridad de Dios. ¿Está bien o está mal? Perdón, voy a volver a preguntar. ¿Está bien o está mal decir, yo solo me someto a la autoridad de Dios? ¿Sí o no? ¿Está bien? ¿Eh? ¿Está bien o está mal? ¿Está bien? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Seguros, chicos? Porque a los hombres les voy a decir por qué entonces obedecen a sus jefes. A los hijos les voy a decir entonces por qué están sometidos bajo la autoridad de sus padres. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nosotros, ¿por qué estamos sujetos a una ley que regula la nación de España? Porque si tú no estuvieras sometido a ninguna autoridad, tú harías lo que te canta las ganas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero para eso hay una ley que te regula. Hay una autoridad. Ve a decirle, escúchame, ve a decirle. El otro día, hablando de esto de autoridad, el otro día me agarró un guardia civil en la carretera y me dijo papeles. Yo le dije tijera y gané y corrí. Mentira.
Mentira. Pero si te para la Guardia Civil en la carretera y te dice papel y tú no tienes, ¿es una autoridad, sí o no? ¿Puede aprenderte y llevarte preso por no tener documentos, sí o no? Claro. ¿Puede tomar el coche, el vehículo donde tú estás porque no tiene seguro, no tiene ITV y tú no tienes el registro de licencia de conducir, sí o no? Entonces, escúchame. Si tú respetas a las autoridades terrenales que fueron puestas por Dios, Romanos capítulo 13, que fueron puestas por Dios, ¿por qué no respetas a un líder espiritual que fue puesto por Dios? ¡Hey! Porque a la gente le gusta decir, yo obedezco a un Dios que no veo, pero no me gusta obedecer a un pastor que sí lo veo. ¿Sí o no? Ya me metí en camisa 11 varas, ¿verdad? Porque a la gente no le gusta estar sometido bajo una autoridad. Qué tremendo, qué tremendo. Porque aquí no solamente hablamos pastorado, aquí hablamos de paternidad también. Otro día los voy a hablar de paternidad. Seguimos. Versículo 16. Y a Jehú estaba ungiendo ¿quién? Versículo 15, por favor. Estaba ungiendo, dice. Y le dijo Jehová a Elías, ve y vuélvete por tu camino porque por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Versículo 16. También ungirás a Jehú, hijo de Ninsi, por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meholá, ungirás para que sea profeta. ¿En dónde? En tu lugar. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el parámetro que Elías no pudo transponer para que él tenga que dejar el manto a otro profeta? ¿Entendieron? No, sí, era obediente, pero tenía miedo, tenía temor. Escúchame. Y Dios lo iba a arrebatar. Escúchame. Elías es una de las pocas personas que dice la Biblia que no vio la muerte. Fue arrebatado en un carro de fuego. Y él lo sabía. Y él lo sabía, escúchame. Pero por eso mismo Dios estaba preparando un nuevo profeta que iría en vez de él. Necesitaba ungir a una nueva persona. Y aquí te voy a comentar algo que voy a terminar con esto. Versículo 17 dice, rápido, corremos. Te voy a mostrar una cosa. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Juicio. Diga conmigo, juicio. Hay un juicio. De la espada de Dios no te escapas. Imposible. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice que la Biblia, la palabra de Dios es como espada de ¿qué? De doble filo. Que corta, que divide, que separa. Porque la palabra de Dios es una espada que trae juicio. ¿Sí o no? Cuando tú conoces la palabra trae juicio. Para aquellos que no caminan en rectitud delante de Dios. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahí? Ok. Versículo 18, rápido. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuya boca no lo besaron. ¿Qué decía Elías? Solo yo he quedado, Señor, y tengo vivo celo. Por eso yo corrí para guardar mi vida. ¿Decía eso, sí o no? Y se quejaba. Y lloraba delante de Dios. ¿Sí o no? No, Jehová le dijo, hay 7,000 que no doblaron sus rodillas. Hay 7,000 que están firmes igual que tú y no se quejan y no lloran y no lloriquean como lo haces tú. ¿Entiendes? 7,000 que no doblaron sus rodillas ante Baal y sus bocas no lo besaron. Hay un remanente que Dios está levantando en este tiempo. Hay un remanente de gente de conquista, gente que no se dobla ante circunstancias, gente que no se va a dejar guiar por la corriente de este mundo, gente que se mantiene íntegra, santificada, limpia, pura y sin mancha. Esa es la iglesia que Dios va a venir a buscar. ¿Sí o no? Ahora, si tú a la primera de cambio te vas detrás de los Baales, te vas detrás del carnaval, te vas detrás de esta, te vas detrás de este, te vas detrás...
juicio viene. Diga conmigo, juicio viene. Y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuya boca no lo besaron. Versículo 19. Nos metemos en lo lindo. Versículo 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última yunta, la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Déjame graficarte esto. Pasaba el profeta Elías y vio a Eliseo. Escúchame, y vio a Eliseo. Pero Eliseo era el número 12 de los que estaban arando. No era el primero, no era el segundo, no era el tercero, no era el cuarto, el quinto. Era el número 12. Y Jehová Dios le dice, unge a Eliseo. Él va y le echa encima el manto. Te voy a dar algo espiritual en esto. La unción que es para ti, nada ni nadie te lo puede robar. Repite conmigo, la unción que es para mí, nadie me puede sacar. Nadie me puede robar. ¿Sabes por qué? Porque la camisa tuya no le sirve a otro. El saco tuyo no le sirve a otro. La unción que Dios preparó para ti no es para otro. ¿Por qué queremos imitar tanto a otra gente que tiene unción? Si Dios tiene una unción especial, única y personal para ti. ¿Sí o no? Uy, yo quiero ser como ese apóstol, yo quiero ser como ese profeta, yo quiero ser como ese pastor. Pero es porque tú no le pides que Dios te unja a ti con algo especial que Él tiene ya preparado. ¿Me entiendes? Cada persona es única y especial. ¿O tú crees que ese es la única unción que Dios puede darte? Por eso Él estaba en el último lugar y dijo, a ese voy a ungir. Y nadie se lo va a robar. Lo que es tuyo nadie te lo puede arrebatar. ¿Sabes? ¿Ok? Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre su manto. Versículo 19, termino con esto, venga, rápido. Entonces, dejando de los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Vale, venga, versículo 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne. Déjame decirte una cosa. Cuando Dios te llama, no vuelvas la mirada atrás. ¿Tú sabes lo que hizo simbólicamente Eliseo? ¿Él qué estaba haciendo? Cuénteme qué estaba haciendo. Arando. ¿Con qué? Con 2 yuntas de bueyes. Hizo arado. ¿Tú sabes lo que hizo él? Mató los bueyes. Y con el arado hizo leña para cocer los bueyes. Para sacrificarlos. ¿Sabes qué te está diciendo esto? De que cuando Dios te llama, ya no hay una vuelta atrás. Porque Eliseo podría haber dicho, escucha, voy, pruebo un tiempo con este profeta que me acaba de ungir, si me sale bien, bien, si no, vuelvo y sigo arando. ¿Para qué voy a matar a los bueyes? Para que voy a quemar la arada. Pero Eliseo sabía el llamado de Dios. Él quemó el arado. Quema tu pasado. Dile al que está a tu lado, quema tu pasado. Ya no te sirve. Lo que pasó, pasó. Entre tú y yo, Diana. Como dice el salmista, ¿verdad? No, lo que pasó ya pasó. Ya no te sirve. Entonces él dijo, yo tengo una unción nueva, una presencia nueva, el profeta vino, el profeta me echó el manto, me dio una... Y escúchame, no solamente recibió la unción de Elías, recibió una doble unción, que es lo que dice la palabra, una doble porción. ¿Pero por qué? Por la actitud de su corazón. La actitud de tu corazón define el grado y la dimensión de la bendición que Dios va a enviar sobre tu vida. Apúntalo, Marta. La actitud de tu corazón define la dimensión de lo grande que Dios va a enviar sobre tu vida, tu corazón. Por eso dice, y volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y se fue tras Elías y le servía.
Diga conmigo que es el día. Cuando menos sirves, cuando menos perseveras, cuando menos te comprometes, esta es una frase buena, eres más vulnerable, está más fácil de caer y está más fácil de pecar. Te voy a volver a repetir. Cuando menos sirves, menos. Cuando menos oras, cuando menos te comprometes, estás más fácil de caer, más fácil de pecar, y más fácil de caer en el temor y el miedo del Satanás, el diablo. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, todo lo que en el mundo espiritual es más, para Dios es siempre menos para Satanás. Todo lo que es más para Satanás es menos para Dios. ¿Sí o no? Por eso, Juan el Bautista decía, es necesario que yo, ¿qué cosa? Mengue. ¿Para qué? Para que él crezca. Es importante que tú crezcas. ¿O es importante que tú mengues? Digan conmigo, ¿es importante que yo muera? ¿Para qué? Para que Cristo viva. Le estaba diciendo yo hace poco a los líderes, le estaba diciendo, para que tú vivas, alguien tiene que morir. ¿Sí o no? Para que tú disfrutes, alguien tiene que trabajar. ¿Sí o no? Para que tú gastes, alguien tiene que ganar. ¿Sí o no? Sí, ya lo sé. Es profético eso. ¿Sí o no? Pastor, pero yo no es necesario que muera. Cristo ya murió por mí, sí. Pero la palabra de Dios dice, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Es fácil seguir a Cristo? Chicos, ¿es fácil seguir a Cristo? ¿Merece la pena seguir a Cristo? Es la pregunta. ¿Merece la pena? ¿Sabes por qué? Porque mucha gente está necesitando que tú te levantes. Mírenme a mí, aquí, mírenme. Mucha gente está esperando que tú te levantes para que tú puedas ser el portavoz de Dios en su vida. Una palabra que Dios va a poner sobre tu vida puede cambiar a una persona. Una palabra de sabiduría, de ciencia, de revelación, un versículo bíblico que Dios va a poner sobre tu vida va a hacer que transforme a mucha gente. Qué importante, ¿verdad? Qué importante que tú estés aquí y que estés aprendiendo de lo que Dios quiere de tu vida. Enfocado, focalizado, transicionado, transformado, cambiado, movido a más. Digan conmigo, movido a más. Entonces tú tienes que ser una persona disconforme con el nivel espiritual que tienes. Tú tienes que querer más de Dios. En lo único en lo que tú no tienes que tener límites es en el conocer a Dios. No le pongas límites. No le pongas límites a conocer a Dios. Ponte de pie, vamos a ver. Cierra tus ojitos un segundo. Santiago, dame Santiago. Santiago 5:17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses.
un hombre de Dios, un varón de Dios, conocido como un profeta de fuego, pero una persona sujeta a pasiones como tú y como yo. No dice que era perfecto, ¿a que no? No dice que era perfecto. Tenía las mismas luchas que tienes tú y que tengo yo a diario. Las mismas. Pero dice que oró fervientemente y el milagro pasó. ¿Qué te quiero contar con esto? Que aquí lo importante no es el envase. Aquí lo importante es el contenido. Dice la palabra de Dios, teniendo este tesoro en vasijas de barro. ¿Quién es la vasija de barro? ¿Quién es la vasija de barro? Soy yo. Y tenemos un tesoro. El tesoro de la presencia de Dios. El tesoro de la bendición de Dios. El tesoro del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Pero cuando tú comienzas a llenarte de la presencia de Dios, esa vasija de barro se convierte en vasija de honra. Qué importante que esta mañana tú puedas decirle al Señor, Señor, yo quiero ser esa vasija de barro, pero que es lleno del fuego de tu Espíritu Santo, que es transformado, cambiado, renovado en ti e impulsado para el propósito perfecto y eterno. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo clamo por una iglesia que se levanta proféticamente para cortarle la boca y la garganta a Satanás el diablo. Una iglesia profética y apostólica que se mueve con una unción del Espíritu Santo de Dios, que se mueve con una gracia del cielo, que se mueve con estrategias del cielo, papá, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, declaro que esta iglesia no tiene miedo. Todo miedo, todo temor desaparece ahora de tu iglesia. En el nombre de Jesús, tomamos el escudo de la fe para apagar todo dardo de fuego del maligno. En el nombre de Jesús. La fe es el arma que tú me has dado para defenderme de los ataques de Satanás el diablo en mi mente y en mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús, guárdame, dile, guárdame, guarda mi mente, guarda mi corazón, guarda mis pensamientos, guarda mis palabras, guárdame, Señor. Hazme digno de estar cada día delante de ti, con manos limpias, con corazón puro. Y si cada mañana tengo que decirte como David, lávame, límpiame, purifícame, santifícame, lávame con hisopo y seré limpio, cada mañana voy a acudir a tu presencia para decirte que esté preparado para el día en que tú me llames a tu presencia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, te amamos. Dile, Señor, te amo. Levanta tus manos. Dile una palabra de amor a Papá Dios. Dile, cuánto amor, Señor. ¿Cuántas veces me has demostrado ese amor? Esa fidelidad tuya. ¿Cuántas veces has derramado esa bendición sobre mi vida? Y no lo he sabido valorar. ¿Cuántas veces me tocaste?
¿Cuántas veces me guardaste? Y no te he dado ni siquiera las gracias, Padre. En esta mañana yo quiero darte las gracias por ese amor incondicional, en el cual tú no pones condiciones para amarme. Tú me amas y ya está. Me amas. Pero como tú me amas, aborreces el pecado. Así que hoy quiero estar totalmente limpio, limpia delante de ti. Dale gracias. Dile gracias, papá, gracias. Gracias porque eres bueno. Gracias porque tú me amas, no porque yo soy bueno, sino porque tú eres bueno. Por eso tú me amas. Porque si fuera por mí, no podrías. En el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias por este pueblo. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque hay un tiempo de transición en este pueblo, en esta casa, en este lugar de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Tiempo de transicionar, tiempo de cambiar, tiempo de cambios radicales en el nombre de Jesús. Padre bendito, gracias, gracias, gracias. Gracias por este momento, Señor. Bendigo cada vida, cada mente, cada corazón. Que al salir de este lugar, Señor, vayan impartidos por tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Déjame decir.